Seguimos acá en Buena Onda y hoy me acompaña el profesor Luis Vivanco de la Facultad de Humanidades y Educación de la Escuela de Filosofía. Acabamos de escuchar de Neri Percaso el tema Viva la Mama, porque hoy se lo hemos dedicado musicalmente a Italia, porque el tema que nos ocupa hoy en nuestra conversación es el Renacimiento y Italia, que en aquella época, por cierto, aún no existía Italia. Existían distintos principados italianos. Italia vino a existir fue con Garibaldi en el siglo XIX. Sí. Pero bueno, la región de Italia fue donde vino a surgir el Renacimiento, especialmente en la ciudad de Florencia, a pesar de que otras ciudades también tuvieron muchos artistas renacentistas. Hemos hablado de pintura, hemos hablado de escultura, de arquitectura hablamos un poquito, hablamos de filosofía un poquito también, de religión. Nos corresponde ahora hablar de literatura. ¿Cómo fue la literatura renacentista? Bueno, ahí en la literatura se descubren muchas cosas nuevas, se inventan muchas cosas nuevas. El soneto, por ejemplo, nace en esa época, entre los siglos XV y XVI. Es un invento de italiano, pero va a tener gran éxito en el resto de Europa. Van a haber sonetos en castellano, en francés, en inglés, los famosos sonetos de Shakespeare, ¿no? Y bueno, nacen como las literaturas nacionales, vamos a decir, es decir, en las lenguas vernáculas de cada país. La literatura en español o en castellano, la literatura en francés. En francés tenemos, por ejemplo, a François Rabelais con su famosa obra Gargantúa y Pantagruel. Una obra, yo la he leído cuando era muchacho. Yo también. Es un poquito pesada en algunas partes, pero es muy interesante para estudiarla como texto del Renacimiento. Tiene todas las críticas al medioevo allí, ¿no? También está Pedro Ronsard. En España están varios también. Las Celestinas vienen de esa época. Celestina de Fernando Rojas. De Fernando de Rojas. Está también el Conde Lucanor, que es de otro autor español. ¿Cuáles son los temas de la literatura renacentista? Bueno, está la cuestión, vamos a decir, de las novelas de aventuras. Y a veces estas novelas de aventuras tenían como capítulos o episodios que eran, vamos a decir, hoy los llamaríamos románticos, o sea, de aventuras sentimentales, de enamoramiento, y eso va a generar otro género también de todo lo que es la literatura cortesana. E inclusive va a tener un lado erótico con Boccaccio en Italia, que empieza a hacer sus famosos cuentos un poquito escabrosos, pues, de aventuras de curas o de monjes con mujeres y de adulterios, etcétera, ¿no? De una manera muy ligera, a veces muy entretenida. Y eso también va a haber en España con la Celestina, precisamente, que nace la idea de la Celestina, ¿no? La mujer que hace corromper a otra, ¿no? A una más joven. Y lo vamos a ver en Francia también con Gargantúa. Es una literatura muy libre, no había esa cuestión que hoy tenemos de las groserías y el lenguaje culto, sino que se empleaba toda la gama del idioma, y hoy en día sonaría chocante para una persona leer eso. Por ejemplo, no creo que mucha gente se lo deje leer a los niños porque son temas muy fuertes y palabras muy fuertes, ¿no? Pero es muy divertido en algunos casos, y para mí uno de los mejores es uno que no era ni francés, ni español, ni italiano, sino holandés, que es Erasmo de Rotterdam, y su obra El elogio de la locura es, creo que, una obra genial, que en su época ya se imprimieron docenas de veces. Fue uno de los primeros, diríamos hoy, bestseller, ¿no? Y él vivió de su obra, eso es importante, porque la eclosión de la individualidad en el Renacimiento es quizá uno de los aportes más preclaros de esa época. Es decir, el individuo como tal, el príncipe como individuo, el teólogo como individuo, el escritor también, y el escritor que vive de su obra, como Erasmo, que no vive pegado a la iglesia o pegado a un monasterio o pegado a un principado. Bueno, pero era sacerdote, era clérigo. Él, estudió de joven clérigo y después le dejaron salirse de las órdenes, y así es que podía viajar de un lado a otro, pero él vivía de sus medios, él vivía de lo que escribía, ¿no? A veces estaba apretado, pero generalmente vivió bien. Eso es lo interesante también, que en otra época no hubiera podido vivir tan bien solo de sus medios, ¿no? En la antigüedad eran muy pocos los que vivían de sus medios así, ¿no? Generalmente tenían que estar pegados a un mecenas, a un príncipe, a un emperador, a un tirano. Y en la Edad Media mucho menos, tenían que estar pegados a la iglesia o a un castillo. Pero aquí son hombres independientes y libres, nadie los posee y pueden viajar por toda Europa, que fue lo que hizo Erasmo, ¿no? Aparte del elogio, escribió obras cristianas, de devoción cristiana, muy famosas, como el Enquiridion, de las cuales se han hecho tesis, inclusive aquí en Maracaibo, sobre eso. El profesor Jaime Palacio hizo una tesis sobre el Enquiridion. Y otras obras también en diálogos en latín. Otra cosa importante de Erasmo es que resucita el estudio de la lengua,
del latín y del griego ayuda a eso, porque ya eso había empezado en Italia, y al conocer mejor el latín y el griego, todos los conceptos que nos vienen del clasicismo, de la etapa greco-romana, van a ser mejor asimilados y van a ser los que van a conformar la nueva Europa, o sea, una nueva Europa política, ¿no? Todas esas palabras que hoy en día son comunes, democracia, república, presidencia, senado, todo eso son conceptos que en la Edad Media casi no se tenían o se tenían como recuerdos vagos de cosas que no se sabía cómo eran, pero aquí empiezan a tener ya un uso y una función renovada. Es una renovación, un renacimiento de esos conceptos. ¿Alguna influencia tuvo el Renacimiento en América? Muchísima, muchísima. Y al revés también, América tuvo influencia en el Renacimiento. Hablábamos del desnudo. Cuando los conquistadores y exploradores llegan a América, una de las cosas que les sorprende es también ver a los indios desnudos, ¿no? Claro, no estaban completamente desnudos como los dioses griegos, pero para ellos esa imagen era como la del paraíso terrenal o la del Elicio, ¿no? Y la describen mucho así. Llegaban a Canadá o a Brasil y describían... No, Canadá no creo que estuvieran desnudos. No, mucho frío allá. Pero me refiero que llegaban y encontraban un mundo natural como nuevo, virgen y inocente, ¿no? Entonces, para Europa fue yo creo que eso estaba más en la imaginación de los europeos que en la realidad. Y a partir de eso ha surgido la imagen del buen salvaje. Claro, esa imagen que ha querido y que ha ilustrado, que ha nutrido mucho el discurso político de izquierda contemporáneo, y que yo creo que los historiadores deberían aprovechar la oportunidad para corregir algunas de estas romantizaciones de los pueblos precolombinos. Sí, es una romantización, como tú dices, y muy bien. Pero es como decía Picasso, ¿no? El arte es una mentira que nos ayuda a descubrir la verdad. Eran mentiras, ¿no? No existían a veces esos animales fabulosos que ellos pintaban aquí en Europa, ni esa vida tan feliz. Los indígenas no es que eran felices, era el paraíso terrenal, como lo decía Colón y otros después de él. Pero al menos les sirvió para imaginar eso, e imaginaron aquí mundos que no lo había en Europa. Así como Tácito con la Germania, para los romanos les describía un mundo de salvajes que eran justos, ¿no? Cuando hablaba de la Germania y los germanos, decía estas son gente bárbara, pero que no se roban entre ellos, que no mienten, etcétera. Estaba poniendo en vergüenza a los romanos, que ellos sí se corrompían. Entonces también América va a servir a Europa como un espejo de lo que podía ser un mundo mejor, ¿no? Y de ahí nacen, por ejemplo, muchas utopías, ¿no? Que las van a poner en islas, porque lo primero que descubrieron los europeos fueron islas, ¿no? Bueno, y claro, de ahí viene el famoso tratado de Tomás Moro. Exacto, amigo de Erasmo también. Amigo de Erasmo, que narra, por cierto, que es un navegante portugués que se encuentra en una isla llamada Utopía, que no recuerdo yo dónde la ubica Moro, pero tengo la impresión de que ese navegante portugués la ubica acá en América. No estoy muy seguro si es así, pero tengo el vago recuerdo de que en la descripción de Moro, Utopía está... Él se encarga de hacerlo muy ambiguo, porque podría ser aquí y podría ser cerca de Japón también. O sea, está una cosa bueno, muy pero ambigua. Definitivamente en Europa no era. No, en Europa y claro, no. se le evoca el recuerdo del navegante portugués, porque claro, en aquella época los portugueses eran los que estaban explorando los territorios no europeos. Sí. Bueno, muy agradecido al profesor Luis Vivanco por su visita acá en Buena Onda, que Gracias no es a ni la ustedes. primera ni la segunda, ya van varias veces que usted nos visita y siempre quedamos sumamente complacidos por ese derroche de conocimiento que cada vez que usted viene nos ofrece.